Bienvenidos, muchas gracias por conectarse a la sexta edición del Encuentro Internacional de Piano Contemporáneo, en otro día más de actividades. Mi nombre es José Manuel Serrano, soy compositor argentino y primero que nada me gustaría agradecer mucho a la comisión organizadora del encuentro por esta invitación para participar de este sentido e importante homenaje a la figura del gran compositor argentino Mariano Etkin, quien fue mi maestro y amigo y por lo cual me siento honrado también de participar y muy contento de poder ser parte en conjunto, al igual que con todos los invitados de este gran homenaje. Así que bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación y, y bueno, comienzo con mi parte en esto. Como ya les comenté, mi nombre es José Manuel Serrano, soy compositor argentino, originario del Chuelechuel, una ciudad en la provincia de Río Negro. Y al igual que muchos alumnos que tuvieron la fortuna de estudiar en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, en el tiempo que yo estudié y muchas décadas atrás también, yo tuve la fortuna de ser alumno de Mariano Etkin. Tuve el honor de haber sido su alumno y posteriormente de trabajar con él como asistente de cátedra en dos materias, en Introducción a la Composición y Composición Musical. Y principalmente tuve la gran fortuna de ser su amigo y colega. Y bueno, voy a participar de este homenaje de una forma particular. Voy a hablar sobre una obra que escribí para homenajear a Mariano en el año de su fallecimiento. Para mí era muy importante hacer un homenaje a él y a través de la composición musical, y estuve pensando mucho en diversos formatos para hacerlo. Quería trabajar con su música principalmente, pero posteriormente se me ocurrió una idea que era también homenajear a Mariano no solo como compositor, sino como profesor, porque él como profesor marcó a muchas generaciones y fue un gran referente en la docencia. Y bueno, y una de las formas que se me ocurrió era de alguna manera tratar de imprimir sus clases, aunque suene un poco extraño, de grabar sus clases en la obra, en mi obra. Y bueno, se me ocurrió trabajar con distintas citas de obras de Mariano, pero también con materiales de obras musicales que Mariano analizaba en clases. De esta forma quería evocar y conectar todo un mundo interior de Mariano, de alguna forma también incluir sus intereses, sus curiosidades, todo lo que le fascinaba, o algunas de las cosas que les fascinaban dentro de esta pieza, creando un cuerpo donde todos estos materiales dialogan y aparecen principalmente como recuerdos, como fósiles, como memorias que se interconectan a través de pequeños filamentos, de alguna manera, como en un sueño, donde algún filamento conecta cosas aparentemente inconexas, pero a través de lógicas más abstractas, donde cosas que aparentemente están desconectadas finalmente tienen algo en común y, y la lógica de la memoria los conecta. Algo que también para mí es fundamental para mencionar, en particular de sus clases, de las charlas uno a uno, de las charlas de café grupales, es el perfil humanista y el perfil integral con el que abordaba todo. Todos los temas se conectaban con todos y creo que para Mariano era muy importante, para sus alumnos principalmente, tratar de que analicen todos desde elementos en abstracto, de que comprendan que esta problemática musical, esto que estamos analizando, tiene su lógica en abstracto, tiene sus relaciones, sus conexiones, sus vínculos entre sus elementos en una forma abstracta. Y una forma para que lo
entendiéramos era hablar de distintos temas muy diversos, de distintas artes. En su formación, bueno, Mariano era muy intelectual, con una cultura general muy vasta, y para él era muy sencillo y ayudaba mucho conectar los temas hablando de, por ejemplo, tal problemática musical. Uno lo puede ver en la textura de tal pintura de Turner, de Cézanne, de Caspar Friedrich. Sucede en tal poema de Leopardi, suceden en tales procesos de las historias de Raymond Roussel, sucede en Beckett, sucede formalmente, esto sucede en tal película de Antonioni, de Bergman, y siempre eran casos muy concretos. Era esto, cómo los bordes se desdibujan en las formas de Cézanne, cómo, bueno, siempre le era muy fácil conectar los temas, comprender los temas en abstracto y hablar de situaciones incluso cotidianas o de comida o de lo que fuera. Y eso era, bueno, a mí siempre me hizo replantearme todo y comprender todo de otra forma. Y quiero destacar eso, su visión integral y macro de todo. También nos hacía replantear constantemente mandatos, si queremos usar algún término contemporáneo de alguna forma. Sobre preguntarnos por qué una obra debe durar tanto o tanto, o por qué elegimos los instrumentales de formas a veces convencionales sin pensarlos. Millones de aspectos sobre lo dado. Y bueno, eso es otro aspecto para mencionar, creo. Bueno, pues volviendo sobre mi obra, que se llama Bilis Negra, obviamente tiene la connotación de la melancolía, o de la bilis de la melancolía. No, yo la pensé en varios aspectos, no es solamente por la tristeza que me produjo el fallecimiento de Mariano y en el afecto o en el estado emocional en que yo me encontraba. También para mí la melancolía tiene otro significado. Para mí es una suerte de medio, un estado en el que uno se encuentra entre los deseos ideales o las situaciones ideales y la situación de inconformidad en la que uno puede estar cuando no está frente a lo utópico, cuando lo utópico no entra en la vida de uno. Es un poco renacentista, lo sé, pero bueno. Pero para mí también la melancolía es eso, la conexión o el efecto que produce es la inconformidad, básicamente. Es decir, para mí el mundo debe ser mejor y no lo es, y por eso me, me siento de esta forma. Y me pareció también una buena forma de homenajear, ¿no? De mencionar del utopismo que también me representa para mí Mariano en muchos aspectos. Y bueno, es otro comentario. Bueno, ahora voy a hablar un poco sobre las tres obras que elegí, las tres clases de Mariano que elegí. Hay otras, pero estas son las más notorias y las más claras. Son tres. Bueno, la primera clase de las que daba Mariano que elegí fue una sobre el Lied para voz y piano Ich hab in Traum gedeinet de Schumann, del ciclo Dichterliebe, con poemas de Heinrich Heine. La segunda clase que utilizo es sobre Le Nuit d'été de Héctor Berlioz, un ciclo de canciones que originalmente fueron escritas para voz y piano y posteriormente orquestadas para voz y orquesta, obviamente. En este caso voy a incluir citas y materiales de la canción En las lagunas, que por cierto es una obra que Mariano cita en varias de sus últimas obras, en particular en la obra Lágrimas para orquesta y en el trío para trompeta, trombón y clarinete Alte Steige. Bueno, y por último utilizo materiales de la obra Only de Morton Feldman con textos de Rilke, que es una de las primeras clases que recuerdo de Mariano y una muy especial. Después utilizo
materiales de obras de Mariano. En particular de una canción para voz y piano que se llama Vocales, para barítono y piano, que fue estrenada por Víctor Torres y Aide Schwartz. Y luego utilizó materiales de la obra Lágrimas sobre Lágrimas para piano solo, que fue estrenada por Emanuele Torquati. Así que, bueno, voy a empezar a mencionar un poco, primero cómo reelaboré estas citas, porque no aparecen, algunas aparecen textuales, pero otras aparecen expandidas o reelaboradas. Bueno, vamos a comenzar con el Berlioz en particular. Primero me gustaría que escuchemos un fragmento del comienzo, que es el material en concreto que utilizo. Y además me gustaría mencionar que la obra es un lamento y que está conectada con el concepto de lágrimas, que es un concepto fundamental en las últimas obras de Mariano, por lo cual también en la reelaboración que yo hago de esta cita, incorporo una pequeña intertextualidad o conexión armónica con un fragmento de la obra, de una de las obras de Mariano, que ahora explico mejor. Bueno, y ahora me gustaría que escuchemos la expansión o reelaboración que hago de este material en mi obra. Bueno, como ven, suceden varias cosas, o me gustaría mencionar varias cosas. Para empezar, yo solo utilizo la melodía de la voz y la, la- alguna relación armónica o ante todo de curvas melódicas, particularmente el uso de una díada y una nota ascendente, este gesto de dos notas y que se completa el acorde con la nota superior, pero siempre es tac, tic, pum, tic, pum, ¿no? Tenemos ese gesto rítmico en el grave. Pero yo decidí, bueno, quedarme principalmente con la melodía, conservar esa díada, pero utilizando un material armónico de este momento que vemos ahora en la obra Lágrimas sobre Lágrimas. Tenemos el uso del fa la con el sol agudo en la voz superior, y bueno, yo lo mantengo con esa idea con el fa sostenido la en el contrabajo y el sol en la soprano. Pero también es una triple cita porque también estoy utilizando algún recurso de Berlioz que utiliza mucho, que es la idea de extremos, de acordes en el grave con una melodía aguda donde no hay nada en el medio. Lo podemos ver en muchos lados, tal vez el lugar más concreto es en el Hostias del Requiem, donde utiliza las flautas en el extremo agudo y los trombones en el grave sin nada en el medio. Pero bueno, después, solamente después de ese primer sonido, esa referencia a Lágrimas sobre Lágrimas, donde suceden dos veces los acordes de fa sostenido la, y solo continúo con la soprano sola y una reelaboración armónica y textural con el contrabajo que va haciendo un descenso muy dramático, creo. Van a ver que en gran parte de la obra hay un montón de descensos cromáticos y glisandos descendentes de un semitono. Y eso lo voy a mostrar cuando ya empecemos a hablar de los materiales de Marianos en particular.
pero tienen que ver con la idea de las lágrimas, del lamento, una vez más, como el subtítulo entre paréntesis, de la canción de Verdios. Eh, Eso está por todos lados, pero bueno, lo voy a mencionar en varios lugares. Bueno, el siguiente lead con el que trabajo y que era otra obra que Mariano analizaba en clases es Ich habe im Traum geweinet de Schumann, del ciclo Dichter Dive, y es la canción número 13. Y el título significa algo así como Lloré en sueños. Y está una vez más conectado con la idea de las lágrimas, obviamente, del lamento. Pero acá también me gusta el elemento de lo onírico. Volví a conectar cosas en este homenaje con las lágrimas, pero en un territorio onírico. Así que bueno, me gustaría que la escucháramos. En verdad, el fragmento del comienzo, que es una vez más el comienzo del lead, es el material que utilizo. Ich hab im Traum geweinet. Bueno, este lead tiene algo muy particular, que es bueno, obviamente una de las cosas que Mariano remarcaba y por las cuales eligió el lead, que es que la voz y el piano prácticamente no están nunca juntos. Está la voz sola, el piano solo, actuando, interactuando como mundos separados, a veces como respuestas, a veces como compensaciones, en otros momentos como dos elementos distintos, y gradualmente sobre el final de la obra, a través de una resonancia, primero de un acorde y finalmente por una simultaneidad, ambos instrumentos, ambos mundos se superponen. Y eso es algo que también era muy interesante, que es una vez más esta idea de lo iconoclasta en Mariano de mostrar, ok, es un lead, pero ¿por qué el piano y la voz tienen que estar juntos? ¿Por qué tienen que actuar siempre en simultaneidad? ¿Por qué tienen que darse las cosas siempre de determinadas formas dadas? Y bueno, nos mostró este lead excéntrico genial de Schumann, para hablarnos un poco sobre eso. Y bueno, para mí también fue una excusa para conectarlo con el siguiente lead. La siguiente obra no es un lead, es una obra para soprano sola. Pero bueno, para mí fue también un nexo interesante. Pero bueno, ahora me gustaría hablar de lo que yo hice en mi obra, que es muy sencillo, es simplemente la aparición de la voz solista cantando el comienzo del lead. Así que tal vez lo escuchemos mejor directamente cuando escuchemos la obra completa. Pero algunos elementos importantes también para remarcar es la naturaleza de la melodía. Aquí es sumamente reducido, es una sola nota que luego se transforma en una bordadura, en un elemento de tensión de semitono y que vuelve a su nota original. Es como es un sentido ultra condensado, es como una de las grandes síntesis de un elemento de tensión musical, ¿no? El semitono. Y es muy interesante porque la voz tiene esta reducción, pero muy dramática, y el piano es todo lo contrario, es rítmico, armónicamente denso, casi percusivo. Y tenemos aquí una otra síntesis que es la dimensión horizontal contra la vertical de formas muy opuestas. Algo también conectado con la música de Mariano, esta idea de los extremos, agudo, grave, forte, piano. Bueno, aquí encontramos algo que es horizontal, vertical. Y también hasta casi en ideas de carácter, otros opuestos, que es lo lírico, dramático contra algo más arcaico, percusivo, o más casi como un redoblante. Bueno, en mi obra, la cita de Feldman aparece automáticamente
seguido de la cita de Schumann. Esta bordadura se resuelve con unos ataques del ensamble con algo ornamentado más y brutal y arcaico. No uso los acordes de Schumann ni los ritmos, pero usa la idea de lo horizontal contra lo vertical, pero también lo dramático y cantable contra algo más ruidoso y rugoso y denso. Pero bueno, automáticamente sigue la cita de Rilke con Feldman, que es la tercera clase, que es la clase sobre Only, de Morton Feldman, como dije. Pero aquí uso solamente las primeras, bueno, es una cita muy, muy sencilla, es un tono con el texto Only, y automáticamente la voz continúa articulando partes de las citas, pero en voz accusa, y luego el ensamble, como un eco, elabora otro fragmento de la melodía que ahora les voy a mostrar mejor, mostrando en partes. Y bueno, y aparece instrumentada la melodía de la voz y con ecos. Vamos a escucharlo. Only when flight shall soar not for its own sake only up in Bueno, esta primera parte como pueden escuchar, es la apertura de la cita de Only. Y aquí tenemos la reelaboración de otra parte de la melodía, pero en forma instrumental. Así que vamos a escuchar la parte melódica sola, la parte original, quiero decir. Shall soar not for its own sake only. Y ahora la elaboración instrumental en mi obra. Bueno, esto es en cuanto a lo que concierne a las citas que corresponden a las clases. Ahora vamos a hablar un poco sobre la música de Mariano y cómo la trabajé, la evoqué y la cité en la obra. Para empezar, está el comienzo de la obra. Como les comenté antes, Mariano en sus últimas obras trabajó sobre el concepto de lágrimas, sobre el concepto de lamento, del dolor físico o emocional. Y en una de sus obras donde se lo aprecia de forma muy directa es en vocales para barítono y piano. Así que a mí una de las formas que se me ocurrió para empezar la obra fue con también una suerte de reelaboración o evocación al comienzo de la obra de vocales. En vocales tenemos, como pueden ver en la partitura, un descenso de un semitono descendente, pero también suceden cosas interesantes, porque en una escala tenemos el descenso, en una sensación inmediata está siempre este descenso de semitono, pero gradualmente la melodía va ascendiendo, porque comienza en un si bemol, luego va a un si natural, luego a un do. Eso es algo que sucede en varias obras de Mariano, donde todo parece descender. También hay progresiones armónicas que descienden, pero en una frase macro a veces las melodías ascienden y descienden un poco, como una fuerza opuesta a este descenso en la escala micro, con un ascenso en la escala macro, quiero decir. No es algo que sucede todo el tiempo, pero sucede
en varios lugares. Y yo en mi obra lo quise reproducir. Tenemos, si vemos la partitura, en el comienzo de la obra también tengo el descenso de semitonos, de la bemol sol natural, pero luego ascendemos a la natural, a si bemol. Bueno, eso se va a dar en varios lugares de descensos, pero particularmente en el comienzo. Y después tenemos, una vez más, como les mencioné, la cita, no, pequeña cita armónica y gestual de lágrimas sobre lágrimas, donde tenemos la repetición de este acorde de fa sostenido la con el sol agudo que aparece acá combinado con la cita de Berlioz. Después la siguiente evocación y cita o elaboración sobre un gesto de Mariano es que luego de los primeros descensos que tenemos en los primeros compases de vocales, tenemos en el compás 14 este movimiento fa sostenido sol mi, fa sostenido sol, y este juego de tensiones entre tres notas que suceden en muchas obras de Mariano, donde se resignifican las tensiones melódicas sobre los mismos elementos. Como un comentario, por ejemplo, como sucede en la danza infernal en El pájaro de fuego, ¿no? Con el esta idea de tensiones melódicas que se producen por las alturas, pero también por la resignificación rítmica de las duraciones de cada nota, de cómo una nota a veces es un acento por nota aguda, pero también por nota larga o por nota corta. Esto, bueno, acá en la obra de Mariano no es un foco en principal, pero es algo que a mí siempre me fascina y de lo que hablábamos. Y bueno, en esta obra de trabajar con los descensos y unos pequeños desvíos, de pronto aparece esta primera reelaboración de tres notas, no de dos. Y bueno, yo quise que también sea en mi obra uno de los primeros elementos solos, más allá del descenso y de las primeras citas que aparecen. Es la primera vez que en mi obra que aparece un gesto melódico nuevo, que no es ni cita ni el descenso. Y eso aparece acá en el compás 30. Es lo siguiente luego de lo que mencionamos antes, y tenemos nuevamente y literalmente las mismas alturas: fa sostenido sol mi, fa sostenido sol, con algunas reelaboraciones de cuartos de tono, y acá la melodía continúa un poco más, y luego, bueno, aparece el descenso nuevamente: fa sostenido, fa, mi, y bueno, y otras elaboraciones más libres. Pero comienza con la misma idea de que el primer gesto melódico luego de los descensos es este. Luego en el compás 24 trabajo con un elemento que, si bien no es una cita, es un elemento conectado con la lágrima, que es una vez más el descenso, solo que aquí está elaborado en tres notas y con distintas duraciones. Se repite en distintos momentos, pero una vez más sucede el elemento de la resignificación de la tensión melódica a través de la duración. También vuelve a aparecer la idea de los extremos, el agudo y el grave sin nada en el medio, con el contrabajo, y la soprano nuevamente en el fa, en el sol digo, pero el contrabajo en fa la con el fa natural y no el fa sostenido. Bueno, ahora me gustaría que escucháramos la obra en su totalidad. Creo que hay un montón de elementos que tal vez podría mencionar, pero son cosas más pequeñas y todavía estructurales, pero creo que son muchas que suceden en determinados lugares y que están conectados con mi homenaje a Mariano. Pero creo que lo más importante o lo más interesante para mencionar en este formato de charlas son los mencionados anteriormente. Y más que hablar de ellos por separado, de todo lo que hablamos de cada cita, de cada clase, de cada evocación a un elemento compositivo de Mariano, creo que lo más importante es lo que quiero mencionar ahora, es la construcción de la obra en sí. Para mí, todos estos materiales tenían que aparecer
una vez más con esta idea de la evocación del ensueño, el cual es el título de la charla, y es que todos estos elementos estén flotando como ecos, como memorias, como parte de un mundo, pero que es amorfo, pero que se conecta y se interconecta a través de elementos distintos y parámetros distintos, pero que luego en un elemento se conectan, y con eso es suficiente para producir forma. Obviamente la forma es rapsódica, fantasiosa, de ensueños, o un término que se está usando hoy en día, que es el de dream form, o forma de ensueño. Y bueno, eso es algo que quiero mencionar en cuanto a la forma y también a la textura, porque estos elementos aparecen flotando y luego afirmándose en distintos lugares, imbricándose o estando como islas. Y tanto la forma y textura tienen en común esto, lo de ensueño, lo de la evocación una vez más. Bueno, dicho eso, que es en cuanto a la construcción de la textura y la forma, me gustaría que escucháramos toda la obra ahora.
Así que bueno, espero que las charlas les haya sido de interés. Y más importante ahora creo que es que si tienen preguntas, las podamos a charlar juntos y hablar un poco. Yo ahora, en los siguientes minutos voy a estar online para continuar con la charla en un formato más interactivo entre las preguntas que me quieran hacer. Así que nada, muchas gracias por escucharme, espero que haya sido de interés y nuevamente quiero agradecer a todo el encuentro y a toda la comisión organizativa por este homenaje que estamos haciendo en conjunto entre tantos artistas y colegas para recordar y homenajear la figura de Mariano Etkin. Bueno, muchas gracias.